Hola, mi nombre es Anaita Flores Bermúdez de la UNED y de la carrera de Criminología. En la siguiente presentación se desarrollará con el tema de la victimología, en el cual se abordarán los siguientes tópicos, como es el origen y la evolución de la victimología, el concepto de la primicia de la víctima, el redescubrimiento de la víctima y los principales exponentes, la ideología de la resocialización, ideología de la redistribución y finalmente la victimología como una ciencia. Sus objetivos es enfatizar la importancia de la victimología, reconocer cómo fueron los primeros planteamientos históricos del proceso de redescubrimiento de la víctima y los perjudicados con el delito. Por su parte, la victimología busca cómo reestructurar el concepto más amplio de la víctima, en el cual, respetando los postulados básicos del Estado social democrático del derecho, garantice la atención integral de todos los protagonistas del suceso criminal y sin desconocer los derechos fundamentales de los victimarios, permitir adoptar una opción preferencial por las víctimas, especialmente en el proceso penal, el cual la reforma penal colombiana hay una verdadera reconstrucción victimológica del sistema penal. Sin embargo, se han dado los primeros pasos en la construcción de una justicia que en el futuro sea capaz de dar respuesta integral a la experiencia de la justicia, que esto satisfaga las necesidades y expectativas de las víctimas como una forma que impida repetir la barbarie. Origen y evolución. Desde un punto de vista, la victimología es una rama de la criminología que se da de modo específico de la víctima como actuante, es decir, como participa en el suceso criminal, así como la víctima como sufriente, es decir, como la persona afectada. No obstante, el origen de la preocupación de la victimología se remonta a muchos años antes. Ya en cambio de siglo se llevaron a cabo las primeras investigaciones en torno a las relaciones mutuas entre autor-víctima sobre la víctima, por ejemplo, en la estafa. Pero incluso se habían buscado con anterioridad ya factores crimógenos en la conducta de la víctima y realizaron las primeras tipologías de víctimas, sobre todo referidas a la víctima de delitos graves. El concepto de victimología procede de un trabajo del año de 1943 de von Hering, cuyo libro es El criminal y su víctima. En 1948 constituye el punto de partida posterior al desarrollo. La víctima no solo se vio como objeto pasivo, sino también como objeto activo, como una fuerza determinante del ambiente que provoca la comisión del hecho o que como mínimo la facilita. Hubieron distintos trabajos que se ocuparon de las relaciones mutuas entre las cualidades de la víctima y las del autor, y de ellos surgieron a partir de los años 60, sobre todo en los Estados Unidos, los estudios sobre las cualidades típicas de la víctima, en que incursiona la relación entre autor y víctima. Continuamos con la evolución. En el año 70 del siglo XX, los estudios individuales de las víctimas de delitos específicos populares en las primeras etapas de la victimología fueron eclipsados por las encuestas de victimización a gran escala, que transformaron el microenfoque en un macroenfoque. El objetivo principal de estas encuestas era determinar el volumen de la victimización para identificar a la población víctima y para establecer las características sociodemográficas de la víctima de delitos. Si bien este enfoque macro demostró ser muy útil para el estudio de las tendencias y patrones de victimización y para el análisis de la distribución espacial y social de algunos tipos de delitos, el mismo reveló muy poco sobre las situaciones sociales y personales en las que tuvieron lugar estos delitos. Era de un valor limitado para la comprensión de psico y sociodinámica del comportamiento criminal, el proceso de selección de las víctimas, las interacciones entre víctimas y delincuentes, el papel dinámico de la víctima en diversos delitos y así sucesivamente. El concepto de la primacía
de la víctima es reconocer su derecho y prerrogativas dentro del proceso penal, procurando reactivar la comunicación humana entre partes como son la víctima y el autor del delito, orientar la política legislativa hacia una amplia sustitución de sanciones de tipo regresivo por acciones de tipo restitutivo. Estos principios fueron formados con el trascender de la historia y las ideas filosóficas que surgieron en Grecia, en que dieron paso a las escuelas principales, como son la escuela clásica y la escuela positivista. El redescubrimiento de la víctima y principales exponentes a partir de las primeras investigaciones sobre la víctima, los científicos se llevaron una gran sorpresa en descubrir que Heyring, en su obra del criminal y su víctima en 1948, profundizó dicho enfoque interaccionista, sosteniendo que autor y víctima se comportan como dos verdaderos socios, como una pareja inseparable en la cual tanto la víctima como el delincuente contribuye a la realización del hecho criminal. En primer lugar, el legado de los pioneros de la nueva ciencia como Bob Heyring y Mendelssohn, cuyos estudios se circunscribieron a la pareja criminal y demostraron la recíproca interacción existente entre actor y víctima, contribuyendo a un nuevo enfoque de la víctima, dándole una nueva imagen más realista y dinámica como sujeto activo, no como mero objeto, capaz de influir en la configuración del hecho delictivo, en su estructura dinámica y preventiva. Poco a poco se van desarrollando las investigaciones respecto a las víctimas, pasando del estudio de la pareja criminal y fenómeno de interacción del estudio, otro tema del que resulta un núcleo de conocimiento sobre actitudes y propensiones de los sujetos para convertirse en víctima, tipología victimaria, daños que padecen las víctimas como consecuencia del delito, o victimización secundaria, criminalización de determinadas infracciones equivocadamente denominadas delitos. La ideología de la retribución, la decepción que causaron los resultados de las investigaciones sobre el tratamiento y la fuerza preventiva tanto espacial como general del derecho penal ha conducido a un renacimiento con muchos países occidentales de las teorías retributivas, como el Justice Model o Just Desert Model. Su idea básica es que la pena debe corresponder siempre al daño que el autor ha causado a la víctima o a la sociedad en peligro. De estas teorías neoclásicas, especialmente tal y como han sido aplicadas en los últimos años en los Estados Unidos, consiste que a la víctima se le otorga un papel muy fuerte tanto en la determinación de medición de la pena como en general en el proceso penal, en perjuicio del autor. Experiencias recientes vividas en los Estados Unidos prueban de forma contundente que el modelo de la retribución ha conducido muchas veces a un considerable alargamiento de las penas privativas de libertad y en suma a una praxis criminal más represiva. Ideología de la resocialización. Desde finales de los años 70 se difundió en Inglaterra, Gales y ahora también en la República de Alemania, Australia, Francia, Finlandia y Noruega la teoría según la cual el conflicto actor-víctima debía solucionarse en base a un acuerdo sobre la reparación del daño, sistemas estos que sustituirían a la pena de privación de libertad o la condena judicial. A través del deber que pasa sobre el de reparar el daño, se confronta al autor con el resultado que ha causado con su comportamiento, del mismo modo como ocurre en una comunidad service order. El autor debe igualmente realizar una prestación constructiva que dé resultado con éxito, podrá fortalecer el sentimiento de la propia. Por las mismas razones se entiende que la reparación del daño es menos estigmatizante
que la pena tradicional. Victimología como ciencia. A partir de las obras de Bockheim, Mendelssohn y otros pioneros, el estudio sobre las víctimas va adquiriendo un progresivo interés hasta conformar una nueva disciplina científica. La victimología es una ciencia joven sobre la cual se asientan los pilares de un nuevo sistema de justicia, capaz de reordenar y equilibrar el orden social. Va afianzándose como un campo de investigación científico que se encarga del estudio de las víctimas en general, impulsando durante los últimos años un proceso de revisión científica del rol de la víctima en el suceso criminal, una redefinición del mismo a la luz de los conocimientos empíricos. El protagonismo, neutralización y el redescubrimiento son lemas que nos refleja su destino. Finalmente, lo más importante de la victimología sea la deducción de que no solamente debemos hacer prevención criminal, sino prevención victimal. No solo hay que evitar que algunos sujetos sean criminales, también puede evitarse que muchas personas lleguen a ser víctimas. En definitiva, es importante enseñar a la gente a no ser víctimas.